Precioso Señor, muchas gracias, muchísimas gracias por tu fidelidad, Señor, porque sigues siendo fiel. Nosotros podremos andar de aquí para allá, fallar, hacer, deshacer, Señor, pero tú permaneces firme, fiel, has sido fiel desde el principio, has sido fiel cada día y cada año de mi vida y seguirás siendo fiel hasta el final, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de los Señores, precioso Jesús, y te damos muchas gracias por este día, por esta oportunidad de venir, de hacer iglesia juntos, de abrazarnos unos a otros, de orar unos por los otros y también de aprender de tu palabra en todo esto que estamos estudiando, Señor. Gracias por proveer de un lugar donde podemos ir así, Señor, en esta forma, en este estilo, buscándote, Señor, verso por verso, como dice tu palabra, precioso Dios. Muchísimas gracias. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a tener oídos abiertos. Ayúdanos a tener mente clara. Ayúdame a mí, Señor, a poder transmitir de forma correcta tu palabra en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por tu paz, por tu bendición en este domingo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos hablando un poco acerca de la primera predicación de Pedro, ¿no? Vimos a un hombre transformado que pasó de ser un terrible pecador, digo, como tú y como yo, sin agraviar, pero pasó a ser el hombre elegido de dar el primer mensaje, el primer mensaje de evangelismo registrado en el mundo entero, para predicar acerca del Evangelio de Jesucristo. Y lo hizo lleno del Espíritu Santo, confirmado por Jesucristo. Y quisiera que el día de hoy viéramos varias características de este mensaje que Pedro, costumbre decir Pablo, ¿no? Que Pedro dio, ¿no? Y te lo voy a separar en partes. Un poco de esto lo vimos la semana pasada, lo vamos a ver rápido y luego ya entramos de fondo con lo que sigue, ¿no? La primera parte del mensaje de Pedro está del verso 14 al verso 16, que es lo que vimos la semana pasada. Ahí él lo que hizo fue dar razón del suceso. Eso está en Hechos capítulo 2. Acompáñame ahí, por favor. Del verso 14 al verso 16, él dio razón de lo que está sucediendo y dijo: señores, no están ebrios esta gente. Había venido el Espíritu Santo, si se acuerdan, y empezaron a hablar en otras lenguas, de diversas lenguas, y alrededor de la zona donde había ahí, que les oían hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios, y la gente dijo: uy, estos están locos, están borrachos. Y Pedro se levanta y dice: no están ebrios. Y sabes, cuando a nosotros nos pregunten acerca de ti, de tus razones, de tu fe, tú y yo tenemos que estar listos para dar razón de esa realidad. Y por allí es bien importante comenzar. ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué siempre estás contento, siempre estás feliz, siempre estás agradecido? Parece que todos los días te amanece el sol brillando sobre tu rostro. Aunque quizá todo alrededor no sea tan favorable, ¿no? ¿Por qué? Y sabes, la primera pregunta que me vino a mi mente es: ¿qué tan intencional eres tú? ¿Y qué tan intencionales somos y aprovechamos esas oportunidades para dar razón de nuestra fe? ¿O le sacamos la vuelta con otros argumentos? ¡Ay, pues qué contento! Pues ¿qué no estás viendo? Ay, pues es que al mal tiempo buena cara, ¿no? En lugar de aprovechar, y no estoy hablando con esto de hablar, como a veces le digo, cristiañol, que parece que no se puede hablar con nosotros de nada, porque al primer instante sacamos algo y sabes, es bien importante que cuando conversemos con otras personas, principalmente cuando son no creyentes, sigamos la proporción de nuestros sentidos. ¿Cuántos oídos tenemos? Orejas tenemos. Tenemos dos. ¿Y cuántas bocas? Una. Así más o menos debería ser nuestra proporción al conversar con algún amigo, con algún vecino, con algún compañero de trabajo. O sea, yo me fui muy matemático y dije: el 66% del tiempo tengo que estar escuchando.
Y el 30%, el 33%, que es 1 a 3, pues, 2 oídos, una boca, debo de usarlo para hablar. O sea, si yo platico con alguien media hora, fíjate esto, 20 minutos debería estar escuchando. A ver qué dice la otra persona, qué me está contando y todo eso. Y en 10 minutos tener algo para dar razón de nuestra fe y ser ágapes. Porque de repente podemos sacar el chicote y la Biblia y ¡pum! Darle un bibliazo al cuate ahí. Y, y, y no, debemos, Filipenses dice que consideres al otro, ¿no? Ser ágapes, ponte en los zapatos del otro y dile, mira, te entiendo lo que estás pasando, creo que debe ser muy doloroso y si te ha tocado vivir algo así, pues ya le puedes contar, ¿no? Dar razón de esa realidad. Pero aquí entra, al hablar de esa realidad, entra el segundo punto y aquí continuamos. Porque mira, si ya vamos a hablar con alguien sobre su situación y podemos aprovechar ese momento para compartir del Evangelio, más vale que lo hagamos de la forma correcta y con las palabras correctas. ¿Y cuáles son esas palabras correctas? Y ese es el segundo punto de la predicación de Pedro, que eso está del verso 17 al verso 21, ahí en Hechos capítulo 2. Ahorita nos vamos a ir más detallado, ¿no? Pero lo primero que hace Pedro, además de decir, hey, no, espérense, no están ebrios porque es la primera hora, perdón, es la tercera hora del día, no da referencias de él. O sea, no dijo, miren, es que nosotros, los 120, es que los 11 discípulos, ya no eran 12, quedaban 11 nada más. No habló de ellos, no habló de ellos. La primera referencia fue a la palabra. Mira, te doy razón de esto que pasa por esto, por eso, porque la Biblia dice esto y esto, otro. Entonces, cuando tú compartas con alguien, cuando tú estés en una charla con alguien y compartas el Evangelio, tu punto y mi punto de partida siempre debe ser la Escritura. Siempre. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque tu vida, tu vida no ha cambiado porque te contaron cosas padres. Porque viniste a una iglesia donde te hablaron bonito y todo fue muy romántico. Igual. No, lo que cambió tu vida es la palabra por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué va a cambiar la vida de las personas que están ahí contigo? Pues lo mismo, las escrituras, solamente las escrituras. Verás, acompáñame al Salmo 119, por favor. Abre ahí tu Biblia. Salmo 119, verso 1. Dice el salmista, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. ¿Quiénes? Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Una alabanza correcta. Verso 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ve el corazón de este salmista. Increíble. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Lo único que va a cambiar tu vida es su palabra. Y es lo mejor que nosotros podemos hacer cuando estemos compartiendo de esto, del Evangelio, del mensaje de Cristo con alguien más. Y vamos a leer este primer abordaje que Pedro hace acerca de la Escritura, porque les dice, no están ebrios, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. Y entonces empieza a desglosárselo, ¿no?
Y quisiera desmenuzar un poquito esto mismo del profeta Joel, aunque en realidad en la historia, en el contexto, estamos hablando de lo que hizo Pedro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la venida del Espíritu Santo que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Todavía es vigente. ¿Ok? Acompáñame ahora sí a Hechos 2, versículo 16. Ahí nos quedamos. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dijo el profeta Joel y que Pedro les está recordando ahí a la multitud. ¿Ok? Ahora, hay varios puntos que vale la pena escudriñar acerca de la venida del Espíritu Santo. Número 1, la pregunta es ¿cuándo? ¿Ok? Tengo cuándo, tengo cómo y tengo otro punto por ahí. Pero vamos a empezar primero con cuándo. ¿Cuándo sucede? Dice, ha de ser derramado el Espíritu en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Según la Escritura, los postreros días es el periodo comprendido desde que Jesús vino a la tierra hasta su segunda venida. ¿Dónde está eso? Hebreos 1, capítulo 1, verso 1. Dice, Hebreos 1:1, ahí viene. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, ahí está, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el espacio de tiempo que hay entre la primera vez que vino Jesús en el cuerpo de un bebé hasta su segunda venida que venga como rey, es el tiempo de los postreros días. O sea que Jesús va a volver, sí, sí va a volver. La Escritura habla de que Él va a volver por segunda vez, pero ya no como bebé, va a venir como siervo, va a venir como, perdón, va a venir como rey, va a venir como rey de reyes y señor de señores. Y durante este tiempo, en estos postreros días, es donde Dios había prometido, ha prometido y sigue derramando y cumpliendo su promesa de derramar el Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. ¿Y hasta cuándo va a durar eso? Bueno, así déjalo, para que no traigas el trapeador, no te preocupes. ¿Hasta cuándo? Ahí dice en Hechos 2, en el versículo 19, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que, ahí está, venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Hasta cuándo se va a estar derramando el Espíritu Santo sobre nosotros? Hasta la segunda venida del Mesías. Todos estos versos apelan a sucesos que van a pasar en la segunda venida de Jesús. Hace días fue noche de luna roja. Les tocó verla. Creo que fue lunes. Me acuerdo. Una luna enorme, ¿no? Y sabes, esto no es ni tantito. Esto que pasó el lunes no es ni tantito con lo que va a ser en ese tiempo de sangre, fuego, humo, vapor, tinieblas, luna de sangre. Sabes, la Escritura habla de que ya no hay ninguna profecía esperando por cumplirse. Ya se cumplieron todas. La única que hace falta es la de la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Jesús vino, murió, resucitó, ascendió, faltaba la profecía de Joel, el Espíritu Santo vino, se derramó sobre los apóstoles, sobre ti, sobre mí, hasta hoy en día, 2025. Es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia, todo cronológicamente ya está cumplido. Pronto vamos a hacer un distintivo sobre lo que creemos acerca del fin de los tiempos, porque necesitamos tenerlo claro. Pero bueno, Jesucristo fue claro. Y en Mateo 24, ese capítulo 24, Jesús dijo que va a venir déjame decírtelo
repetirte la palabra que Jesús dijo de su boca, una gran tribulación, la cual nunca antes ha habido en la tierra. Sangre, fuego, humo, tinieblas, lunas, etcétera. Luna de sangre. ¿Eso dónde viene? Viene en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 en adelante. Jesucristo desata sellos, el Cordero dice que destapa los sellos, las trompetas y las copas. Y sabes, hay gente que tiene dudas, a veces como creyentes podemos tener dudas de, ¿nos va a tocar o no nos va a tocar todo eso de la gran tribulación? ¿Iremos a estar o no vamos a estar? Porque la Biblia habla acerca de un rapto de la iglesia y sabes, vamos a ser llevados los que creemos por el Señor. Pero ¿nos va a tocar o no nos va a tocar? Y déjame ser claro con algo que la Biblia es claro. Mira, Romanos 1, creo que sí va a ser necesario. Romanos 1, en el versículo 18, dice lo siguiente. Eso lo vimos en el libro de Romanos. Romanos 1, 18, fíjate lo que dice. Porque la ira, bien importante esto, porque luego hay mucha confusión. Me voy a esperar aquí a que pase el trapeador, hasta acá. Capaz si me caigo aquí, ¿no? Muchas gracias. Romanos capítulo 1, versículo 18, fíjate lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, amigo, hay una ira activa de Dios contra todo aquel que no ha sido justificado por Jesús. Eso ya lo vimos en el estudio de Romanos. Pero mira lo que sucede con alguien que ha creído en Jesús y que le ha dicho, Señor, tú mandas. Como cantábamos ahorita, tú eres el centro de toda mi vida. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, a quienes hemos creído, ahí está nuestra realidad. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 9, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, esa gran tribulación que habla Jesucristo es desatada por la mano de Dios. Antes de eso, mientras está el tiempo de la iglesia, Satanás es el que anda correteando a la iglesia y chicoteando y matando misioneros, pastores, creyentes en Jesucristo, ¿no? Y de repente creemos que eso puede ser parte de esa gran tribulación. Amigo, no tiene nada, no se compara a todo lo que hemos sufrido. Lo del COVID realmente no es nada. Le hicimos así a una gran tribulación con toda la pandemia global. Pero en Apocalipsis no es Satanás, es Dios quien desata todo lo que vemos desde el capítulo 6 en adelante. Entonces es Dios derramando su ira por el pecado de la humanidad, la que leímos ahorita en Romanos 1. Pero si la iglesia de Cristo ya no hemos sido puestos para ira, entonces tiene que haber un momento en el que es quitada. ¿Soy claro? Entonces, en Tesalonicenses, en el mismo libro de Tesalonicenses, habla de ese momento en que la iglesia y su Espíritu Santo son quitados. Y ahí sí, amigo, ahorita, por lo menos está el Espíritu Santo con nosotros, redarguyéndonos de pecado y moviendo nuestras conciencias. Y por eso hay como un tipo de humanidad y sentido común, y por eso no se destrampa toda la humanidad. Pero cuando el Espíritu Santo se ha quitado, va a ser ojo por ojo y diente por diente. Va a ser un tiempo muy, muy difícil. Nada comparado con lo que nos ha tocado ver. Así que si un día ves la luna roja saliendo en el horizonte, alégrate, ¿sabes por qué? Porque ya nos falta poco. Y se anuncian, mañana hay luna roja. No, y tú y yo tendemos a andar así que, ay, irá a ser, ¿cómo le tengo que hacer para estar? Mira, ¿sabes qué? Cuando venga Jesús, dice que va a venir como ladrón en la noche. O sea, no te van a avisar. Yo he llegado a pensar que Jesucristo va a venir en un momento en el que todo ser humano en este planeta, vivo y pensante, no va a estar pensando en su venida. Y en ese momento, ¡pum!, va a venir.
porque dice que va a venir como ladrón en la noche. Entonces no te van a avisar. Por eso Jesús dijo, estén vigilantes como las 10 vírgenes con su lámpara llenita de aceite. ¿Okay? Ahora, eso es cuando. Ahora, ¿a quiénes? ¿A quiénes viene el Espíritu Santo? Volvemos ahí a Hechos 2:17, dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne habla del género humano. O sea, no viene sobre tu mascota, lo siento mucho. ¿Por qué no? ¿Sabes? Porque en el versículo 21 ahí lo dice. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está la correspondencia. O sea, es sobre ti, sobre mí. A ver, y esto de invocar en el Señor, déjame aclararlo, porque a veces pensamos que con solo decir como perico una oración repetida, ya somos salvos. Y déjame aclararlo. El pasaje que viene en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? No está hablando de una verbalización nada más así de, a ver, repítelo conmigo, listo, ya eres salvo, sellito, como Boy Scout. No, no, porque Mateo 7, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al cielo. ¿Sí? Lo que está hablando Romanos es confesar una nueva realidad tuya. ¿Cuál realidad? La de que Jesús es el Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué es confesar que Jesús es el Señor? Es decir, Señor, tú mandas. Yo obedezco. Yo me someto. Yo renuncio. Tú mandas. Y yo te hago la pregunta. ¿Para ti Jesús es tu Señor? Sí, no que si has orado y has hecho una oración de salvación. Para ti Jesús es tu Señor. Él manda en tu vida o tú sigues mandando en tu vida. Todavía se sigue haciendo en tu vida lo que tú gustas y mandas o lo que el Señor dice. Porque eso va a determinar de qué lado estás. Y por ende determina si eres lleno del Espíritu Santo o no. Y entonces ahí empiezas a hacer distinciones y dices, wow, porque de repente puedes aparentar estar lleno del Espíritu Santo, pero en realidad en tu vida no se hace la voluntad del Señor. Y sabes, hay 3 momentos en la vida del creyente en que el Espíritu Santo interactúa con nosotros, que se denota en la Escritura con 3 preposiciones, con, en y sobre. Con, como decíamos ahorita, es que anda contigo para hacerte ver tu pecado y el pecado de la gente que está ahí contigo, para convencerte de tu necesidad del Señor. Déjame decirte algo, a quien sea que tú le compartas el Evangelio, tú no lo vas a convencer ni bailándole de cabeza. Porque el que convence y nuestra oración debe estar orando, pidiendo que el Señor traiga convicción de pecado a esas personas y a nosotros mismos. Porque ahí está el Espíritu Santo convenciéndonos de la necesidad del Señor. ¿Qué es la palabra en? Es justo el momento en que vienes a ser un creyente en Jesucristo, justo el momento en que dices, Señor, tú mandas, yo me someto, creo en ti, creo en tu veredicto, creo en la suficiencia de la paga de Jesús. Y en ese momento dice que el Espíritu Santo viene a estar en ti. No tienes que andar correteando, no tienes que hacer una oración de 5 pasos para que el Espíritu Santo venga a vivir en ti. Llegó contigo al momento que tú creíste. Y el otro punto es sobre ti. Y eso es como cuando en el Pentecostés, cuando se derrama sobre ti y viene sobre ti con poder para ser testigo de Jesucristo. Justo como está pasando aquí, ¿no? Justo cuando tu carácter no ayuda, justo cuando crees que no vas a poder, el Señor se derrama sobre ti y entonces puedes ser testigo de Él. Que el Espíritu Santo venga en ti es una vez y para siempre, cuando has creído. Porque Romanos 8 dice que por su Santo Espíritu es que vivimos. Ya no somos esclavos del temor. Pero el que venga sobre ti va a ser cada vez que lo pides, cada vez que el Señor lo considera para provecho tanto tuyo como del otro que está ahí enseguida de ti. El Señor se derrama sobre ti y entonces podemos ser testigos. Número 3, ¿cómo se derrama sobre ti? Verso 17. Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y aquí quiero recordar algunas cosas sobre la profecía. Mira, la palabra dice que la palabra profética más segura es su palabra. Su palabra. Entonces, yo te quiero invitar a una reflexión. Si hay una palabra que la misma Biblia dice que es la más segura, ¿sabes? Yo no sé qué tengo que andar haciendo con otras profecías que pudieran ser menos seguras. ¿Estás de acuerdo? O sea, si la más segura es esta, ¿para qué ando pajareando, como decimos aquí en Sonora, en otras profecías? No sé tú, yo no me dejaría llevar. Le ruego al Señor no dejarme llevar nunca. Prefiero su palabra, prefiero sus mandamientos. ¿Sabes? He visto centenares de cristianos perseguir la profecía. La perseguimos. ¿Sabes por qué? Y me da tristeza. Porque tenemos el consejo del Dios Altísimo en nuestras manos y no vienes a Él, no venimos a Él. Preferimos buscar a que alguien venga y me diga algo bonito, cuando Él nos ha dicho mucho más que algo bonito, algo que va a salvar nuestras vidas y nuestras almas, que está en su palabra. Esta semana estaba en el devocional que tengo, estoy leyendo el libro de Isaías y estaba viendo una parte en el capítulo 22 que habla acerca, todos los capítulos antes, después de ese capítulo 22 de Isaías, habla de juicios que van a venir sobre naciones, ciudades y pueblos vecinos a Jerusalén. Pero mira, quiero compartir esto, que tiene que ver con esto. Mira el calibre de este texto donde ves a la gente corriendo como gallinas descabezadas ante el inminente juicio del Señor por su pecado, por el pecado de Israel. Habla el capítulo de una escasez de agua y dice que salen corriendo y quieren construir una cisterna y puro hacer y hacer y hacer y hacer y hacer en sus fuerzas, correr y buscar, excepto venir a aquel que nos lo dio todo. Mira, Isaías 22:10, pero en la NTV, no sé si puedas ahí, la estoy leyendo en la NTV. Dice Isaías 22:10, Dios diciéndoles, mira, recorren las casas y derriban algunas para tomar las piedras y reforzar las murallas. Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, mira esto, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. Y cuando estaba leyendo eso en la semana, dejé caer así la Biblia y me quedé ahí patinando y dándole vueltas, porque sabes, no hay palabra más segura que ya te ha sido dada que la Escritura. No persigas la profecía fantasiosa, no persigas que te profeticen a fuerzas. Vuelve sediento, como veíamos ahorita en el Salmo 119, volvamos sedientos a su palabra, buscándolo a Él. ¿Sí? Recordando también que eso de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán es que es hablar del mensaje que Él ya nos ha dado. Luego dice ahí en el mismo verso de Hechos, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí la pregunta que viene es, ¿Dios sigue hablando en sueños y visiones? ¿Tú qué piensas? Mira, hay muchas posturas al respecto de esto. Vas a oír muchas cosas, vas a leer un montonal de cosas, pero te invito a que meditemos en esto. Todos los hombres de fe en la Escritura basaron su fe, sus obras, sus vidas, sus familias, de acuerdo a lo que la Escritura ya decía o a lo que Dios les habló por medio de los profetas en ese momento. Yo veo a David escribiendo de los hechos del Pentateuco de Moisés. Veo a Pablo recordando las palabras de Isaías. Veo a Pedro citando a Joel. Veo a Jesucristo leyendo al profeta Isaías. Hablando de Jonás.
Entonces, nuestra invitación, mi invitación es, si tú basas tu relación con Dios en las Escrituras y vives guardando sus mandamientos, cuando tengas un sueño de esos que dices, "Oh, Dios me está hablando", ¿sí? O o que estás así, cuando venga un sueño, vas a poder distinguir si ese sueño es por el mega hot dog que te comiste justo la noche anterior, ¿sí? O es el Señor queriéndote comunicar algo, ¿sí? Siempre, siempre la profecía va a venir a confirmar lo que Dios ya te mostró o te está mostrando en su palabra. Nunca va a ser al revés, jamás. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo te iba a mostrar, no nos iba a mostrar algo que estuviera fuera de Cristo, fuera de su palabra. Él dijo, tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, la Biblia, hermanos, no debe ser filtrada jamás por una experiencia tuya. Debe ser justo al revés. Las experiencias tuyas debes de filtrarlas por la palabra, por la Biblia. Entonces, lee tu Biblia, medita en sus palabras. No cuidar esto es lo que hace que se creen sectas, inventando doctrinas raras, fantasías. Es que anoche soñé, que no sé qué, y entonces, ¿qué creen semillosos? A partir del siguiente domingo va a haber aquí unas piñas, no sé qué, y inventando cosas extrañas. ¿No? ¿Por qué? Porque tuve un sueño. Espérame, no, es la escritura. Y déjame decirte otra cosa importante. Si tú y yo no estamos dispuestos a tomar las generalidades de Dios que están en su palabra, si no estamos dispuestos a eso, a tomar esas generalidades, lo que dice en su palabra y obedecerlo, no vas a poder distinguir los específicos de Dios para tu vida. ¿A qué te refieres con específicos? ¿Me caso con ella o no? ¿Inicio este proyecto o no? Ay, ¿será de Dios? ¿Será de Dios esto? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo sí, muchas veces, miles de veces. ¿Será de Dios? ¿Sabes? El problema es que nosotros nos queremos pasar la vida resolviendo esos específicos de Dios sin su palabra, sin sus generales. Sin los generales de su palabra. ¿Y sabes qué? No se puede. Vas a errar. Vas a cometer errores. Es justo al revés. Primero vamos a su palabra, es luz a nuestros ojos, guía nuestros pasos, consuelo, seguridad, garantía, justicia, rectitud. Y en ese marco revisamos los detalles específicos. ¿Me explico? Y ahí vas a tener seguridad para tu toma de decisiones. Verso 18 dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hijos, hijas, ancianos, siervos, siervas profetizarán. Es hablar de sus palabras para animar, para exhortar, para edificar en Cristo, para Cristo. Ese es el cómo viene sobre ti y sobre mí. Entonces, a ver, fíjate, retomando el mensaje de Pedro, retomando la forma en que evangeliza. Uno, dio razón del suceso de la venida del Espíritu Santo. Dos, la primera referencia que usó fue la Escritura, que es lo que acabamos de ver. Tres, expone la realidad principal de los oyentes. Eso está del verso 22 hasta el 36. ¿Y sabes cuál es la realidad del compañero con el que estás platicando? A quien le estás compartiendo o quien le vas a compartir del Evangelio. ¿Sabes cuál es la realidad? Vamos al verso 22 de Hechos. Dice, varones israelitas. O sea, les dijo lo anterior, está poniendo como el terreno para ahora sí conectar un home run. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Ahí te va. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
La realidad es esta. Básicamente está exponiéndoles la realidad de que son culpables. Eso es. Es decirle al amigo, ¿sabes qué? Te entiendo, te escucho, pero hay una realidad, amigo. Hay pecado en ti. Punto. A veces, cuando predicamos, podemos hacerlo prometiendo cosas que no son lo que el Señor dice. Por ejemplo, amigo, es que Dios salvó mi matrimonio, Él va a salvar el tuyo también. Aguas. Ay, ¿a poco Dios no va a salvar su matrimonio? Es que hay tantas cosas alrededor de eso. En tu caso, qué bueno, gloria a Dios que te salvó. Pero no podemos asumir que eso va a ser así. Otra, el Señor me sacó de la pobreza. Y ahora vivimos en abundancia. Conocimos a Cristo y todo se transformó. ¿Sabes? La mejor manera que podemos hacer nosotros al hablar de esto es hablar de la única promesa que el Señor ha hecho al respecto de esto. ¿Cuál es? Su salvación. Hasta ahí. Su Santo Espíritu. Su salvación y su Santo Espíritu. Porque esto es lo que resuelve el problema fundamental de una persona, el pecado. ¿Sí? Fuera de eso, cualquier beneficio recibido es añadidura, pero no es obligación del Señor. No es. Porque luego surgen cristianos. Yo me acuerdo estar chamaco y escuchar a una chica que decía, es que sabes que cuando yo no era cristiana me iba mejor. Me hice cristiano y me quedé sin amigos y me empezó a tronar esto, empecé a tener problemas aquí, problemas acá y problemas acullá. Claro, porque le prometieron una vida color de rosa en Cristo. Y Jesús dijo, nos van a perseguir. Si a mí me aborrecieron, a ustedes peor. O sea, no pueden esperar menos. No pueden esperar menos. O que me hice cristiano y mi familia sigue toda disfuncional. Me hice cristiano y sigo batallando con el dinero. Pero es que sabes que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No podemos condicionar o añadir beneficios forzados a su salvación. Mira, podemos recibir y disfrutar, y tu amigo, la persona que tienes a un lado, puede recibir y disfrutar la misericordia de Dios y la vida eterna, pero muchos de ellos, muchos de nosotros, vamos a tener que lidiar con la consecuencia de nuestros pecados. ¿O a poco creen que cuando vamos a predicar a la cárcel los dejan libres al día siguiente? No, Señor, hasta que cumplen su condena completa. Y sabes, van a tener que lidiar ellos con sus consecuencias y también tus conocidos. No siempre vamos a pasar mágicamente a una vida resuelta. Porque además de esto, déjame decirte otra cosa que puede estar jugando al mismo tiempo. Dios podría estar usando y seguir usando esa situación personal para tratar con el corazón de esa persona. Entonces tú y yo no podemos ni debemos andar prometiendo bendiciones, solo la salvación por fe. Y hablar de esta realidad de pecado, de que hay pecado en ti. Oye, qué feo, es el Evangelio. Es el Evangelio. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la predicación del Evangelio. Y al hablar de esto, hay que tener también mucho cuidado, porque de repente podemos subirnos, como decíamos, al pedestal, así de es que yo soy el super cristiano y, ay, pobrecito pecador. No, lo que tenemos que hacer es impersonarnos en esa persona, ponernos en lugar de emparejarnos y hablar de nuestro pecado y de cómo Cristo nos sacó de nuestra necedad, nuestra terquedad, nuestra soberbia, nuestra mugre, y ser ágapes en ese sentido para que el que brille sea Jesucristo, no tú. ¿Sí? Y mira Pedro cómo va a reforzar esto, verso 24, al cual Dios, hablando de Cristo, ¿no? Levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, en el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos,
Hace un descanso, Pedro. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Puedes ir, ahí está en la siguiente cuadra, ¿no? Hasta el día de hoy, 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está la razón. Y les está diciendo, es que David lo dijo, lo desea él pensando en su trono, en su descendencia, pero no se estaba dando cuenta que estaba profetizando acerca del Mesías. Verso 32. A este Jesús resucitó, del cual todos nosotros somos testigos, los 120 que estaban ahí hablando. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Los 120 que estamos aquí. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro? Los está llevando por un caminito. Y qué bella manera de predicar el Evangelio. Porque les está diciendo, a ver, esto que está sucediendo, número uno, ya estaba profetizado, la Biblia lo dice. Dos, el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. ¿Qué es esto que están viendo? Pero hay un problema. Tú crucificaste a Jesús. Jesús murió por mano de ustedes, por culpa de ustedes, por su pecado, por tu ceguera, por tu arrogancia. Cada vez que has pecado, has participado en clavar a Jesucristo. Y ¿sabes qué? Anticipadamente el Señor había profetizado que iba a resucitar. ¿Y qué crees que pasó? Resucitó. Y para situación tuya, a ese que tú crucificaste y que resucitó, ahora Él es el Señor y es Cristo. ¿Qué vas a hacer? Se sintieron desnudados. ¿Sí? Mira el resultado de una predicación de la palabra y de un evangelio en este sentido. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y se me hace impresionante este como estructura de cómo evangelizar. ¿Por qué es eso? Es ser directos y dar razón con la escritura y no suavizar. Esta es la verdad, ¿no? Ahora, hay dos posibles resultados de una predicación así. La primera es, auxilio, ayúdame, ¿qué hago? ¡Wow! ¿Por qué? Porque llega profundo la verdad de la palabra. Posible respuesta, número dos, una indiferencia total. Ah, sí, sí, X, whatever. Sí, ya sé que Jesús, ok. Entonces, cuando tú prediques del Evangelio, cuando prediquemos del Evangelio y alguien te diga, no, ¿sabes qué? Es que yo estoy en 100. No tengo nada. ¿De veras? Y mira, puedes agarrar los 10 mandamientos y lístalos. 1, 2, 3, 4. Por ahí en el tercero, si no es que desde el principio, pero por lo menos por allá en el noveno mandamiento, como decimos aquí, va a torcer el rabo. ¿Sí? En uno de ellos va a caer, y sabes, la Biblia dice que si transgredes uno, ya eres culpable de todo. Y se va a quedar con los ojos abiertos. Y pueden pasar dos cosas, que sea indiferente o que te digan, ¿qué hago? Y si te dice, ¿qué hago? Verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Increíble el resultado cuando predicamos el Evangelio verdadero. ¿Te das cuenta? A veces podemos ser tan románticos y prometer, sí, ven, vas a tener una vida en abundancia. ¿Sí? Pero no podemos ser tan románticos. Tampoco podemos llegar a la yugular y matar, ¿no? Tenemos que ser ágapes, como decíamos ahorita.
Pero es que sin Cristo estamos perdidos, estamos hundidos. Y solo Cristo puede salvarnos de esto. Y Pedro les le pide dos cosas. Les dice, arrepiéntete y bautízate. Arrepentirse es cambio de dirección. Eso significa la palabra. No es, ay, es que me siento bien mal y lloriquear. No. Puedes no lloriquear y arrepentirte. Porque arrepentirse es cambiar de dirección. Y eso es lo importante. Debe de venir acompañado de actos. ¿Sabes por qué? Porque de emociones y de lengua me como un taco. Y tú también te lo comes. Tú y yo nos comemos un taco de lengua y de emociones, pero con hechos. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando Jesús entra a cenar a la casa de el que se subió al árbol? Saqueo. Entra, cena con él, y al final Saqueo se levanta y dice, ¿saben qué? He sido un ladrón. Dejo de robar. Aplausos todo mundo, ¿no? Ahí quedó. No, él dijo, ¿y saben qué? No nomás voy a dejar de robar, sino que también a todas las personas a quienes les robé, les voy a regresar lo que les quité y les voy a dar el doble y hasta el triple. Y en ese momento Jesús dice algo tremendo, dice, verdaderamente ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sí? El arrepentimiento no es rollo, es cambiar de dirección. Y no nada más es cambiar de dirección, es restitución. Restituye. ¿Sí? Arrepiéntanse, les dice. 2, les dice, bautícense. Ya sabemos bíblicamente que el bautismo no es para salvación forzosamente. Tenemos el ejemplo del que estaba crucificado a un lado de Jesucristo. Pues Jesús no le dijo, a ver, pues si quieres, pues quítate los clavos, a ver cómo, pídele un paro al soldado romano, que así te bautizas, te vuelves a subir a la cruz y nos vemos al rato. No, le dijo, hoy en la noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el bautismo, amigos, bíblicamente es una señal pública de una confesión. Es como una boda. La boda que realmente cuenta, bíblicamente hablando, es la boda civil. Porque la Biblia dice que nos tenemos que sujetar a nuestras autoridades. Y las autoridades han determinado que el correcto proceder para una relación de matrimonio es ir con un juez y que firmes y te comprometas legalmente a formar un nuevo núcleo, una nueva familia. ¿Sí? Pero nosotros también hacemos una boda, una fiesta, vestido de blanco, música, comida, fotos, flores, etc. Y esa boda es una representación de algo que ya sucedió. Es un testimonio público de algo que ya sucedió. ¿Sí? Entonces, el bautismo es algo parecido. Tú haces un compromiso con el Señor personal. Y en el bautismo, tú lo que haces es que públicamente cuentas lo que pasó adentro de ti. Es todo. Y sabes, en el tiempo bíblico era durísimo para los judíos bautizarse. Para ti, para mí, hoy en día es un chiste casi. ¿Cómo que un chiste? ¿En qué sentido? ¿Por qué lo digo? Porque en el tiempo bíblico, allá en la iglesia primitiva, bautizarse como judío significaba que perdías todo lazo, relación, todo privilegio judío, toda relación comercial, ya no tenías los mismos privilegios, eras el apestado de la sociedad porque decidiste dejar al gran pueblo judío elegido por el Señor por un Jesús que sabe quién es. Entonces, para ellos bautizarse era un compromiso, una confirmación, un cambio de vida dramático. Por eso era tan importante confirmarlo de esta manera. Hay gente que piensa que bautizarse es añadir como cosas espirituales a tu vida, de que, ahora eres un cristiano con una marca especial y en el infierno ahora saben que tú eres de a de veras. Haz un lado eso. Realmente es decirle al mundo que te rodea que has decidido dejar una vida vieja y que ahora públicamente informas a todos que has creído en Jesucristo porque tú quieres. ¿Sí?
Por cierto, si alguien aquí no se ha bautizado y quiere hacerlo, dígame al final, acérqueme o háblenme y podemos organizar algo. Con que haya una tina de baño, ahí puedes bautizarte. Lo podemos hacer antes de que haga más frío. Y concluye esta historia. Verso 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Tus hijos están incluidos en la llenura del Espíritu Santo? Sí, si el Señor los llama. Dice, a todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La salvación no se hereda. Dios promete cuidar a tus hijos por amor a ti, que eres su hijo. Pero la salvación no se hereda, se recibe del Señor. Y sí, nuestras rodillas deberían de estar peladas pidiendo misericordia de Dios para nuestros hijos. ¿Sí? Verso 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Qué bonito y qué impresión, que pasaron de ser una iglesia de 120 personas a 3,120. Todo por una predicación del Evangelio expuesta tal cual es, diciéndote la realidad, no prometiéndote flores, sino prometiéndote una salvación de tu pecado. Y pasaron a convertirse en lo que hoy, por lo menos aquí en Hermosillo, sería una mega iglesia de 3,120 personas. Y comenzaron a suceder otras cosas que vamos a ver más adelante, que nos van a rechinar mucho los oídos, pero quisiera que oráramos para terminar. Vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a decirle al Señor, tú mandas. Y después vamos a tomar un tiempo para orar y vamos a hacer una oración en cascada temática. ¿Qué significa eso? Vamos a orar por nuestro país, están pasando cosas tremendas. Vamos a orar por nuestro estado, nuestra ciudad, tu colonia y los que están cercanos en necesidad del Señor. Y te pido que oremos, no nada más por tu familia, sino también por los que no son tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Sabes? Ahorita decíamos, gracias por salvarme a mí, al principio cantábamos. Mi alma clama, aleluya. Gracias, gracias. Pero esa salvación necesita estar también con el que está a un lado de ti. Por lo menos que no quede de ti y de mí. Entonces también vamos a pedirle al Señor que después de esto que vamos a orar, así como en cascada, vamos a pedirle que nos ayude a estar listos para predicar el Evangelio. El domingo pasado les decía, el Señor está fuertísimo. No sé si te has dado cuenta en que salgamos de nuestra comodidad. ¿Sí? Y no para que lo traigamos aquí a semilla. Si viene a semilla, qué bueno. Si va a otro lugar, no importa. Unos son los que siembran, otros son los que cosechan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Punto. Traigámoslos al Evangelio de Cristo. ¿Sale? Vamos a orar, pues. Si quieres ahí o si te quieres poner de pie, como tú gustes. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra tan clara, precioso Dios. Gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos, por enseñarnos tu carácter, lo que tú eres y lo que tú esperas de nosotros. Y en primer lugar, Señor, queremos arrepentirnos de nuestros pecados.